tardes desde el Colegio de Málaga y desde la sección de Derecho Turístico que tiene el placer de contar con la Universidad de Málaga, concretamente aquí en el Departamento de Derecho Civil, que han tenido un proyecto de investigación sobre los alojamientos turísticos contratados entre particulares en plataformas colaborativas, y en esta jornada de presentación queremos plantear los diferentes modelos de contrato de alojamiento de viviendas turísticas entre anfitriones y huéspedes. Este tema pues lo va a tratar entre los ponentes María Luisa Moreno Torres Herrera, que es catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga. Hola, María Luisa. Y Antonio Gálvez Criado. Antonio Gálvez Criado es profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Málaga, y ambos han participado junto con otros miembros en este proyecto de investigación sobre los contratos de alojamientos turísticos y viviendas turísticas, y han establecido un clausulado que desde el punto de vista legal han querido conseguir pues, la mayor seguridad jurídica y la mayor coherencia legal para este tipo de contratos. Y sin más, pues le doy la palabra a María Luisa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer tener la oportunidad de estar aquí. Agradezco a Carmen Jiménez y a la sección de Derecho Turístico y al Colegio de Abogados de Málaga esta oportunidad. ¿Qué es lo que nosotros traemos? Bueno, nosotros somos representantes, mi compañero Antonio Gálvez y yo, de un grupo de investigación de la Universidad de Málaga que trabaja en general en materia de temas de derecho turístico y que en particular ha venido desarrollando durante los últimos años un proyecto de investigación sobre los alojamientos en viviendas turísticas. Lo que traemos es algunos de los resultados de nuestro trabajo de investigación. Quede claro que lo que aquí presentamos es el resultado de un trabajo colectivo. No solamente somos quienes hemos tenido la condición de investigadores principales, que es como se llama, pero es un trabajo que hemos desarrollado en equipo. Traemos dos modelos de contrato distintos. Un modelo de contrato de vivienda completa, y un modelo de contrato por habitaciones. Nos parece que el que más interés reviste el primero, por su mayor utilización en la práctica, y en el supuesto de que no nos diera tiempo, porque la sesión se demorase mucho a tratar el segundo, creo que como en la mayor parte de los aspectos coinciden, no sería tampoco especialmente relevante. Nosotros hemos trabajado, como digo, a lo largo de varios años incluso en este modelo de contrato, y la idea, bueno, ¿qué presentamos? Vamos a abordar el primer modelo. Este modelo está pensado para ser utilizado en las cesiones a cambio de precio de viviendas de uso turístico que se sitúan en Andalucía, que tengan una duración inferior a 2 meses continuados a favor de un mismo sujeto. He sabido que el principio general en materia de contratación es el principio de libertad de forma, y sin embargo nosotros lo que proponemos es que se documente este contrato. Podría pensarse que es una carga excesiva para un contrato de escasa duración, que se caracteriza por su agilidad, pero sin embargo razones sobre todo de seguridad jurídica y de protección del usuario, pero también del propio anfitrión, hacen aconsejable que se documente el contrato, aparte de que con ello se da cumplimiento a la Ley de Turismo de Andalucía y al Decreto Andaluz 28/2016 sobre viviendas con fines turísticos, en adelante el Decreto Andaluz. Este documento está pensado para que sea firmado por las partes, el anfitrión y el huésped, en el momento simultáneamente o inmediatamente después de formalizarse la reserva. Y está pensado para aquellas contrataciones que se realizan mediante plataformas online. Pero quede claro que el contrato que presentamos es el contrato que se celebra entre el anfitrión y el huésped, el propietario o cedente del inmueble, de la vivienda turística, y el usuario. Bien es cierto que la plataforma está ahí y que, como se irá viendo y explicando,
ha sido considerada y tenida siempre presente a la hora de redactar el contrato. Pero nosotros no hemos redactado ningún modelo de contrato pensando en las relaciones entre la plataforma y el usuario, ni el anfitrión y la plataforma, sino en la relación, en ese contrato subyacente que es el que existe o se ha celebrado entre el anfitrión y el huésped, que es el llamado contrato de hospedaje. Ese es el contrato que presentamos. El criterio inspirador de este modelo de contrato es la máxima contención. Nosotros queremos un contrato, hemos querido redactar un contrato simple, muy estudiado, porque sabéis perfectamente que aquello que es aparentemente muy simple y muy escueto es aquello que más trabajo conlleva. Nuestra tarea ha sido presentar un clausulado comprensible, claro, técnicamente correcto, por supuesto, y hemos puesto mucho cuidado en evitar reiteraciones o reglas superfluas, a fin de evitar un texto muy prolijo, que es al final disuasorio, que no aporta claridad, porque muchas veces, como es bien sabido también, una información excesiva lo que hace es desinformar. Y hemos tenido en cuenta también una cierta finalidad didáctica que creemos que este contrato debe cumplir, porque este es un contrato que va a celebrarse entre anfitriones y usuarios, turistas que utilizan las viviendas. Y nos parece que la finalidad didáctica es importante porque estos sujetos no son ni tienen por qué ser conocedores del derecho, de manera que debe quedar todo reflejado lo más claramente posible en este texto. Está pensado, como digo, para las plataformas, para la contratación mediante plataformas en línea, pero es perfectamente adaptable a una contratación que se realice, en su caso, de una manera distinta, simplemente mediante la modificación de algunas de las cláusulas. Por lo que se refiere a la terminología, también parece que requiere alguna aclaración. ¿Qué terminología hemos usado? La terminología más extendida en este ámbito. Llamamos anfitrión al cedente del uso, sea o no sea propietario de la vivienda, y llamamos huésped al usuario del inmueble. Con esta terminología, además, pues se pone de manifiesto que estamos en un contrato propio del ámbito turístico, pero además no se prejuzga la naturaleza jurídica del contrato. Porque debo decir que uno de los aspectos más debatidos en nuestras sesiones de trabajo ha sido justamente el de la naturaleza jurídica del contrato, y que sobre este punto ni siquiera hay acuerdo entre los propios investigadores, que creo que somos un total de 10. Hay desacuerdos sobre la naturaleza jurídica del contrato, pero afortunadamente no es importante, por lo que luego se verá, cuando de lo que se trata es de redactar un contrato. Lo hemos llamado contrato de alojamiento, a pesar de que en opinión de algunos se trata de un contrato de arrendamiento, pero el término arrendamiento no nos parece suficientemente expresivo de la finalidad turística de este contrato. Y en opinión de otros, por no dejar de mencionar la opinión discrepante, en opinión de algunos de nosotros se trata de un contrato de arrendamiento, otros apuntaban hacia la posibilidad de que se tratase un contrato de hospedaje, o en general un contrato perteneciente a la categoría de los contratos de servicios. Bien, por lo que se refiere a los sujetos, yo estoy ya en el encabezado, Antonio quizás debías ponerlo, estoy en el encabezado del contrato, que parece que no requiere especiales aclaraciones, pero quizá alguna, aunque sea muy breve, sí. Al hilo de esta cuestión terminológica, anfitrión por un lado y huésped por otro, pues conviene aclarar que estamos pensando en un sujeto que sea propietario del inmueble en un particular, pero que es de todos conocido la extensión que está teniendo la intervención de ciertas gestoras de viviendas turísticas, que muchas veces son ellas mismas las que celebran el contrato. Y todas estas posibilidades están contempladas en el apartado de los sujetos. Este documento que tienen en la pantalla se acompaña por nuestra parte de una memoria explicativa. Es una memoria explicativa bastante larga, que evidentemente no podemos detallar aquí, y en la cual se aborda, por ejemplo, una cuestión que puede parecer una cuestión más de laboratorio, por decirlo de algún modo, cuál es la de si también este contrato podría ser celebrado por menores de edad.
Nuestra conclusión es que el huésped efectivamente podría ser un menor de edad, al amparo de lo establecido en el artículo 1263 del Código Civil, pero sin embargo entendemos que no tiene los menores de edad, en el supuesto de que tuvieran un derecho de propiedad u otro derecho sobre una vivienda que les permitiese cederla en arrendamiento, entendemos que sin embargo no tienen capacidad para por sí solos celebrar este contrato. Pero es una cuestión, como digo, de bastante escasa importancia práctica. Por lo que se refiere a la parte expositiva del contrato, y una vez que hemos hablado de los sujetos, yo de la parte expositiva, que es muy breve, solamente tiene dos números, creo que merecen ser tratadas dos cuestiones. Una primera cuestión es que en esta parte expositiva el anfitrión declara de manera expresa que posee título suficiente para ceder el uso de la vivienda turística. Siempre pensamos en el propietario de la vivienda, pero hay que tener en cuenta también titulares de derechos reales limitados que tuvieran esta facultad, como sería claramente el usufructuario, en ningún caso el titular de un derecho de uso y habitación, porque es un derecho personalísimo. Y luego en la práctica se da con frecuencia una situación en que el arrendatario de una vivienda la cede a un tercero y celebra un contrato de alojamiento. Este es un caso que origina algunas dificultades y una cierta conflictividad, porque como también luego se verá, el arrendatario de una vivienda puede efectivamente ceder el uso de la vivienda a un tercero con el consentimiento del arrendador. Pero en el supuesto de que lo hiciera, dándose ese consentimiento, porque si no se da es causa de resolución del contrato, pero si se da ese consentimiento por parte del arrendador, se plantea la cuestión de si con ello se ha alterado la finalidad del contrato de arrendamiento de vivienda. Y nosotros entendemos que efectivamente es así, se habría alterado la finalidad porque ya el contrato no serviría no tendría como finalidad servir de vivienda permanente para el arrendatario, salvo en el caso de que la cesión se consintiera solo por periodos de tiempo determinados. Por ejemplo, durante el periodo de tiempo durante el cual el arrendatario va a estar de vacaciones. Cuestión distinta es que estas cesiones sean o no posibles. En la actualidad entiendo que lo son, pero si se aprueba finalmente la propuesta de nueva regulación de normativa autonómica sobre el tema, pues no sería posible porque esa normativa, esa propuesta de reforma prevé un uso exclusivo para vivienda turística sin la posibilidad de combinarlo en los periodos de tiempo con un uso residencial. Bien, y luego la otra cuestión relacionada con la parte expositiva del contrato, bueno, se pueden plantear lógicamente otras muchas situaciones, es lo relativo a la identificación del objeto del contrato. La identificación del objeto del contrato recogiéndose el número de registro de la vivienda en el registro de turismo de Andalucía. Con eso, pues, es un dato importante a los efectos de identificar el inmueble, pero también a los efectos de dar a conocer ya a quien simplemente está interesado en el alojamiento que se está dando cumplimiento, o que la vivienda está registrada en el registro correspondiente de la comunidad autónoma. Yo creo que este dato es de cierta relevancia, pero que tampoco creo que requiera mayor explicación. Yo con esto habría introducido el tema y me habría referido a la parte expositiva del contrato y brevemente a los sujetos. Insisto de manera resumida. Y si no hay pregunta, entiendo que puede pasar a las cláusulas. Bueno, algo que no he dicho al comienzo y debería haberlo dicho es que en esta formación se pretende que haya que todos interactuemos, que sea una cuestión dinámica y que si los compañeros pues tienen alguna pregunta sobre la marcha, pues no hay ningún problema en que planteéis la pregunta. Y bueno, y si te parece bien, María Luisa, pues te tendré que interrumpir. Claro, por supuesto. Y te plantearé la pregunta en aras de que esta formación sea tan dinámica como hemos pretendido hacerla, ¿vale? Bueno, primeramente los compañeros están preguntando si vamos a tener un modelo, por favor.
Claro, nosotros nuestra intención es difundirlo y poner, lógicamente, nuestros resultados a disposición de cualquier interesado, cualquier operador jurídico, porque no tiene sentido que nuestro trabajo no pueda ser utilizado por cualquiera al que le interese. Sí, nosotros ya veremos cómo, si te parece. Sí, ya Pero lo sí, hablaremos la con... respuesta es sí, seguro. Lo O no hablaremos, lo sabemos. lo hablaremos con el equipo técnico de nuestro colegio y bueno, y en cualquier caso el modelo se hará llegar del modo que sea. Entonces, bueno, pues ya dicho esto, podemos pasar a las cláusulas. Esa era por ahora la pregunta que estaban haciendo los participantes. Ah, aquí hay una pregunta, perdón. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y tengo un par de cositas que a lo mejor con el contrato pues sí lo damos alguna más también ha dicho que el contrato es válido para Andalucía. Bueno, no es que no sea válido, es que nosotros, como es lógico, y ahora sí va a ver al tratar la primera cláusula, hemos tenido que tener en cuenta normativa autonómica, porque aquí hay una normativa sectorial turística, en la competencia en materia de actividad turística la tienen asumida las comunidades autónomas. Y nuestro proyecto está financiado por la Junta de Andalucía con cargo a fondos FEDER y por lo tanto el ámbito geográfico para el que está especialmente pensado, y por eso en toda la memoria se alude a la normativa autonómica, en la comunidad andaluza. No obstante, es trasladable porque al fin y al cabo el clausulado es derecho contractual. En materia de derecho contractual la competencia es exclusiva del Estado. Pero se da aquí una especie de, digamos, solapamiento entre la normativa de derecho privado y la normativa de derecho público y está específicamente pensado para Andalucía. Pero entiendo, no sé si Antonio quiere añadir algo, que es trasladable con pequeñas matizaciones. Por ejemplo, la duración del contrato, ¿no? Yo he dicho al principio, este contrato se aplicará a los alojamientos en viviendas turísticas celebrados por periodo inferior a 2 meses. ¿Por qué? Porque el decreto andaluz establece la máxima duración 2 meses. Hay otras comunidades que establecen 3. Bueno, entonces, y como esto, otra serie de cuestiones. Nosotros hemos utilizado y nos remitimos continuamente a la Ley de Turismo Andaluza, a la ley, al decreto andaluz regulador de las viviendas turísticas. Cada comunidad autónoma tiene sus propias normas. Por ejemplo, en Andalucía está permitido la cesión por habitaciones y tenemos un modelo de cesión por habitaciones, pero en otras comunidades no. Por lo tanto, hay que adaptarlo, pero creo que el grueso del trabajo y el grueso de las propuestas son válidos para todo el territorio nacional. Y luego sí, o sea, el contrato está pensado para, como ha dicho, entre aficiones y huéspedes, se han conocido, digamos, se han encontrado la normativa, pero sería válida también para reservas directas. Sí, evidentemente. Por ejemplo, reservas directas que se pudieran realizar bien mediante contratación a distancia, por ejemplo, a través del correo electrónico del propio anfitrión y el propio interesado, o bien a través presencialmente. Lo que pasa es que sí, también con la misma salvedad, determinados aspectos tendrían que ser adaptados, quizá más que adaptados, suprimidos, porque en ocasiones van a ver cómo nos referimos a la propia plataforma, porque nuestro trabajo es para el caso más común. Pero también la respuesta sería un poco la misma. Con muy pequeñas adaptaciones sería perfectamente válido. Y esta situación sí que la hemos tenido en cuenta. Hola. Sí, pero se ha tenido en cuenta, sí, pero no. Es decir, este modelo es para vivienda turística, para la llamada en la ley andaluza, en la normativa andaluza, vivienda de uso turístico. No es para otras modalidades de alojamiento turístico, como pueden ser los apartamentos turísticos. No, es para las viviendas. Sí, porque tiene una regulación diferente. Tenéis que disculparme, pero el público online se está quejando de que no oye estas preguntas porque no tenemos micrófono. Entonces, voy a salir un momento y mientras podéis
¿Vas tú? Gracias. Sí, claro, no tienen micrófono, entonces no escuchan las preguntas. Como digo, va a venir ahora el micrófono y nuestras disculpas. Ahora pues ya las preguntas que se hagan aquí en sala, bueno, en nuestra sala, no en otra sala. Tendréis que repetir la pregunta para que Patricia pueda... Ok, venga, ya hemos encontrado una solución. El compañero ha preguntado, por favor, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí. Que si se han tenido, el compañero pregunta que si se han tenido se han tenido en cuenta las distintas clasificaciones de alojamientos turísticos. Esto es casas rurales, casas cuevas, en fin, las viviendas turísticas, en fin, sabemos que en la ley andaluza pues, se expresa una serie de clasificaciones y el compañero preguntaba sobre ello. Si en este contrato se han tenido en cuenta la diversidad de clasificaciones que existen en la ley andaluza. ¿La respuesta la repito o eso sí lo hago yo? Cortamente. Cortamente es que el modelo es para un tipo concreto de alojamiento turístico que se conoce con el nombre de vivienda de uso turístico porque tiene una regulación diferente a los demás. También podrían seguramente utilizarse algunas de estas cláusulas en otros alojamientos, pero es que la normativa es diferente. Entonces, solo vivienda de uso turístico. Continúo. Bien, pues entrando en el clausulado. La cláusula primera, yo me atrevería a decir que ha sido la que más trabajo nos ha supuesto y que posee una importancia tremenda. ¿Por qué? Régimen jurídico aplicable al contrato. Pues justamente es muy importante para dotar de seguridad jurídica a este contrato determinar cuál es la normativa aplicable. Podría parecer una cuestión fácil, pero en absoluto lo es porque existe un debate doctrinal muy importante sobre cuál es la normativa aplicable al contrato. Finalmente, nosotros lo que en el número primero de la cláusula nos remitimos a la legislación del Código Civil sobre obligaciones y derechos del arrendador y del arrendatario. Porque entendemos que en todos los contratos de cesión de viviendas turísticas, todos ellos, encajan en el esquema del contrato de arrendamiento del Código Civil. Hay una cesión del uso de un inmueble a cambio de un precio por un tiempo determinado. Es verdad que en ocasiones, además de eso, se pacta la prestación de determinados servicios y entonces estaremos en un tipo contractual diferente, pero en el cual siempre se dará ese esquema básico de cesión del inmueble a cambio de un precio. Y por lo tanto, y dado que el contrato de hospedaje como tal es un contrato atípico en el derecho español, siempre habría que aplicar la normativa de las obligaciones y los derechos del contrato de arrendamiento del Código Civil. También establecemos que será de aplicación, bueno, y por supuesto, siguiendo con el número primero, el régimen general de las obligaciones y los contratos del libro cuarto. Por ejemplo, cuando se produzca un incumplimiento, pues habrá que acudir al régimen general del incumplimiento del libro cuarto del Código Civil. También establecemos que será de aplicación, pero en su caso, el texto refundidor de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. ¿En qué caso? Pues cuando se trate de una relación entre empresario y consumidor, lo cual generalmente no va a ocurrir en este ámbito, o sí, habida cuenta de esa extensión de la intervención de las gestoras de viviendas turísticas. En relación con este número segundo ha sido objeto de muchísimo debate por nuestra parte y debo decir que no hay una mayoría, que es la que la cláusula recoge la opinión de la mayoría de los investigadores, pero hay voces discrepantes. Lo que se propuso concretamente en este ámbito era que se recogiera en el clausulado contractual una sumisión voluntaria a la normativa reguladora de consumo, al texto refundido de la Ley de Consumidores, a pesar de no darse la condición de empresario en el cedente del uso, en el anfitrión.
entendiendo que había razones o argumentos para tomar esta postura, pensando también que podría ser quizá la postura adoptada ante un hipotético conflicto judicial por parte de los jueces, y entendiendo que debíamos de buscar, esto lo debí decir al principio, un clausulado contractual equilibrado. Aquí que les quede claro que nosotros no nos hemos puesto ni del lado del anfitrión ni del lado del cesionario, sino que hemos tratado de proponer un clausulado que sea equilibrado con las dos posiciones contractuales. En esta línea, algunos, entre los que me incluyo, proponíamos esta sumisión voluntaria a las normas del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, frente a lo cual prevaleció la opinión de los que entendían que la lógica del derecho del consumo no se da en nuestro modelo, puesto que está pensado para contratos que se celebran entre particulares y en que no tiene la consideración de empresario el anfitrión, propietario o cedente del uso. Pero, como digo, este fue un aspecto sumamente debatido. Se dice en el número 3 que no es aplicable la Ley de Arrendamiento Urbano. Esto no es más que aplicación de lo que dice la propia Ley de Arrendamiento Urbano en su artículo 5, apartado E, pero que trasladamos al contrato porque en esta primera cláusula queremos ya presentar y conocer cuál es la normativa aplicable. Y luego vean cómo se dice que si el contrato se celebra a través de una plataforma en línea, también deberán tenerse en cuenta los derechos y obligaciones de la propia plataforma. Vean cómo, aunque en nuestro contrato no es parte la plataforma, ahí está la plataforma, que es una realidad que impone, de hecho, muchas de sus condiciones. Entonces, nosotros queremos ya traer aquí a la plataforma en esta primera cláusula, advirtiendo con esa finalidad didáctica que anunciaba, que también hay que tener en cuenta, o que independientemente de lo que se diga en este contrato, hay que tener en cuenta los derechos y obligaciones de la propia plataforma. Derechos y obligaciones que pueden ser derechos y obligaciones que la ley le impone a la propia plataforma, o derechos y obligaciones asumidos contractualmente por esta, en su relación con ese huésped que contrata a través de ella. Para terminar esta primera cláusula, porque tenemos un contrato largo que tratar, quizá les pueda llamar la atención a algunos que aquí no hay referencia alguna a la normativa autonómica. Correcto, es intencionado. ¿Por qué? Pues porque no queremos alimentar una idea tan extendida como equivocada de que estos contratos se rigen por la normativa autonómica. No es correcto. ¿Por qué? Porque la normativa, Andalucía no tiene competencia en materia de derecho privado y mucho menos en materia de contratos. La normativa es estatal. Cuestión distinta es que ese decreto lo que regula es la actividad o el servicio turístico. Ese decreto tiene normas de derecho público, impone unos determinados requisitos a las viviendas, a lo que él llama explotadores de las viviendas, etc. Pero la normativa contractual no está en el decreto. O sí, pero indebidamente, porque también es cierto que dentro del decreto hay algunas normas en que, invadiendo las competencias estatales, la Comunidad Autónoma de Andalucía entra a regular cuestiones tales como la cancelación o la cancelación de la reserva o los efectos de la cancelación. Pero nosotros, en aras del rigor técnico del que hablaba, intencionadamente no hemos hecho referencia a la normativa andaluza. Sí la hemos tenido en cuenta al redactar las cláusulas, porque lo cierto es que es derecho vigente y lógicamente no podíamos ignorarla. Y ha sido tenida en cuenta, pero no se dice en esta primera cláusula, régimen jurídico aplicable al contrato, que este contrato se rija por el decreto andaluz de 2016, porque ese decreto regula la actividad, pero no el contrato. Yo con esto termino la primera cláusula. Vale. Bueno, que tengo aquí un par de preguntas. Pregunta a un compañero si no puede ser útil excluir expresamente el artículo 1566 del Código Civil, en lo que viene a decir el artículo 1566. Sí, lo tengo aquí encendido. A ver. Bueno, que un compañero pregunta que si no puede ser útil
excluir del ámbito de estos contratos expresamente el artículo 1566. Sí, El mire, artículo 1566, para que todos lo sepamos y lo recordemos, establece que si al terminar el contrato permanece el arrendatario disfrutando 15 días de la cosa arrendada, con aquiescencia del arrendador, se entiende que hay tácita reconducción por el tiempo que establecen los artículos 1577 y 1581, a menos que haya precedido requerimiento. sí, correcto. El artículo recoge la figura de la llamada tácita reconducción. Efectivamente es útil, yo estoy totalmente de acuerdo con la persona que formula la pregunta. Lo que ocurre es que la exclusión la hemos incluido en la cláusula cuarta sobre duración del contrato, porque como se refiere específicamente a la duración, es decir, lo dudamos, de hecho, lo discutimos si incluirla en la cláusula primera o en la cláusula cuarta. Efectivamente es útil y necesario excluir el juego de la llamada tácita reconducción, que no encaja con este contrato, pero está hecho en la cláusula cuarta. Sí, es su sitio. Bueno, pienso que sí. Sí, la duración del contrato entiendo que ha acertado, por lo menos bajo mi consideración. Pues, por favor. ¿No hay más preguntas por ahora? Bien, sí. Que antes de pasar, yo no voy a dar un caso es que al hacer esta velada manifestación a lo que se pasa a través de la plataforma, esto está dejando desde el punto de vista vacío de contenido cualquier contenido del contrato particular, porque a ninguno se nos escapa que esto va a través de plataforma. Es muy raro el contrato que hay una función con un huésped de manera directa mediante un anuncio. Nosotros estamos pensando en Airbnb, Booking y estas grandes plataformas en la práctica tienen sus propias normativas y dejan sin valor alguno esto. Bien. El compañero del público ha preguntado que si en el tema de las plataformas digitales existen unos contratos cuyo clausulado está perfectamente claro y veladamente están dejando sin valor igual el modelo que estamos debatiendo, que está explicando María Luisa. Bien, esta es una postura muy extendida y una intervención muy esperable, pero en nuestra opinión no es del todo exacta. Nosotros no somos unos ingenuos, conocemos cómo trabajan o cómo funcionan las plataformas. Sin embargo, también pensamos que no es cierto que las plataformas impongan o regulen todo el contenido contractual. Las plataformas lo que hacen es imponer ciertas normas en materia, por ejemplo, de cancelación, ya se verá cómo lo hemos resuelto eso, pero hay muchos aspectos propios de la relación contractual entre el anfitrión y el huésped que no están regulados ni resueltos por la plataforma y que cuando se le plantean a los usuarios de las viviendas turísticas no encuentran respuestas en la plataforma. Por ejemplo, ¿qué pasa si se produce la pérdida de objetos del huésped durante el uso de la vivienda arrendada? Ese tema no lo... Y conozco casos de personas que le ha ocurrido, la plataforma dice que ese no es su problema, que se dirija al anfitrión. Es decir, la plataforma tiene un peso importante, pero impone, regula lo que impone, pero hay muchos aspectos que en nuestra opinión no. Por otra parte, quizá aquí sí pueda pensarse que somos un poco más ingenuos, las plataformas tampoco son buenas conocedoras no ya del derecho contractual, sino tampoco de la normativa autonómica, porque en general funcionan a nivel supranacional incluso. Hay de muchos tipos, ¿eh? Entonces, ¿no nos parece inútil incluso que la propia plataforma, porque no hay incompatibilidad entre lo que la plataforma hace y el contrato que nosotros proponemos? Nosotros hemos tenido presente y dejamos campo de actuación a la propia plataforma y a lo que ella impone en esa, por ejemplo, llamada política de cancelación, en el tema de precios, evidentemente, pero creemos que hace falta un contrato para dar seguridad jurídica a esos particulares que, de lo contrario, cuando entre ellos en la ejecución del contrato, en la fase previa a la ejecución, si se plantea la posibilidad de desistir, etcétera, se les plantean estas dudas, no siempre ni no todo está respondido en la plataforma. Pero sabemos que la plataforma tiene ese poder, o cierto poder, o bastante poder.
Bien, esto ya, el juzgar la utilidad o no de nuestra propuesta es una cuestión, no, pero perfectamente, es una cuestión opinable seguramente. Pero no, pero que si lo ponen me parece fenomenal, que estamos aquí para que ustedes valoren también y discutan y nos ayudan con ello. Los compañeros de sala pues han dicho que la plataforma tiene mucho poder y que, bueno, dejan este tema aquí. Y María Luisa, ya la habéis oído, que no es una cuestión pacífica, es una cuestión que se está dando todos los días, que tiene mucho poder, pero que en realidad jurídicamente pues es una plataforma con una regulación y después tenemos un anfitrión y un huésped. Cuando pasa algo, algún tema contencioso o difícil de regular, al final, ¿qué te dice la plataforma? Pues hable usted con el anfitrión. Entonces, pues bueno, esta disyuntiva entre los dos, la dualidad de contratación que hay. Sí. La compañera comenta de que Airbnb, en cuanto recibe una queja, no te remite al anfitrión siquiera, sino que simplemente, pues bueno, te viene a restar una cierta cantidad del alojamiento y bueno, cada plataforma pues parece que tiene su modo de hacer, más agresivo o menos, pero bueno, es una cuestión de las plataformas verdaderamente. Y estamos primero intentando centrarnos, que sé que las dos cosas están muy unidas y hay intersecciones, pero estamos intentando aquí aclarar un tema de un modelo de contrato entre huésped y anfitrión. Continuamos, por favor. Bien, pues yo sí, pasamos a la cláusula segunda. Bueno, la cláusula segunda puede parecer una cláusula en cierta medida extraña porque va a tratar de una cuestión que para nosotros es fundamental relacionada con los deberes de información del anfitrión. Se me ha olvidado quizás advertir antes que este modelo de contrato tiene la utilidad también de que si está disponible para la persona que pretende hacer la reserva en la propia plataforma o si lo pone a su disposición el propio anfitrión, cumple también una función de procurar una información precontractual, de manera que sea conocedor el propio huésped o la persona interesada en reservar ese alojamiento en cuáles son las condiciones económicas, estas más bien las establece la plataforma, también el régimen jurídico de ese contrato. En definitiva, tiene una información previa antes de la celebración del contrato. Bien, el objetivo del número primero de esta cláusula segunda es advertir, poner en conocimiento de los dos contratantes que el contenido de esa información precontractual, el contenido de la publicidad, etcétera, integra el contrato y vincula a las partes. Esto lo debe saber el huésped, que no lo sabe si no se lo decimos, y lo debe saber, por supuesto, también el anfitrión. Lo que se manifiesta en la publicidad o en la etapa precontractual, una vez celebrado el contrato, son obligaciones contractuales. Hemos hecho una enumeración sumamente sucinta porque el principio de contención del contrato está ahí, sumamente sucinta y de carácter abierto. Es una enumeración, son escasos de los aspectos a los que se refiere esa información, pero no es para nada una lista cerrada. Y luego, en el número segundo de la cláusula podría pensarse que no tiene demasiado que ver con lo anterior, porque se dice que en un lugar visible de la vivienda estará disponible para el huésped información sobre el uso de los servicios e instalaciones del edificio, de la vivienda, del edificio y de los elementos comunes, y que esa información podrá estar disponible por otros medios. Es claro que esta información sobre el uso de los servicios e instalaciones, el detalle del uso de los servicios e instalaciones, como puede ser el detalle del uso de los electrodomésticos y demás, no interesa al propio huésped hasta que toma posesión del inmueble, en la fase ya de ejecución del contrato. Pero ya se le advierte que esa información va a estar a su disposición, también todo esto en cumplimiento de lo que establece la Ley de Turismo de Andalucía y el propio decreto andaluz. Creo que
para dar tiempo a todo, nada más respecto de esta cláusula segunda, sin perjuicio de las preguntas. ¿No hay preguntas? No, pero ahora me pregunto. Bien, por lo que se refiere a la cláusula tercera, extremadamente breve, como ven, confirmación de la celebración del contrato. Esta cláusula dice simplemente que el huésped tiene derecho a recibir la confirmación del contrato en soporte duradero. Bueno, es sabido que la contratación online es particularmente importante para quien celebra el contrato tener una confirmación en soporte duradero de que el contrato se ha celebrado. Y esta es la razón por la que la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información obliga a procurar al usuario a quien contrata cualquier servicio en línea o celebra cualquier otro contrato, aunque no sea de servicio, esa confirmación. No es casualidad que no se diga quién es el sujeto obligado a confirmar. ¿Por qué? Porque se está pensando en la contratación online. Simplemente se le está diciendo al huésped que él tiene derecho a recibir la confirmación del contrato. En los casos en que ha contratado con la plataforma, recibirá la contratación de la plataforma, generalmente mediante un correo electrónico, etc. Pero, adaptándolo a aquellos otros casos en los que la contratación pudiera realizarse por otra vía, también le estamos diciendo al huésped que tiene derecho a recibir la confirmación del contrato en soporte duradero. Y en este caso la obligación de confirmar no estaría a cargo de la plataforma, sino que estaría a cargo del propio anfitrión. Respecto del concepto de soporte duradero, pues hay que irse simplemente al artículo 59 bis del texto refundido de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, que entre otros pues se trata de, tienen esta consideración aparte del papel, las tarjetas de memoria, los discos duros de ordenador, los SMS, etcétera. Quede claro también, y con esto termino esta cláusula, que una cosa es el deber de confirmar la celebración del contrato y otra diferente, que las leyes siempre lo mezclan, el deber de entregar un justificante de los pagos recibidos. Este está tratado en otra cláusula, sin perjuicio de que puede ocurrir que los dos aspectos coincidan en el tiempo. La última aclaración sobre este aspecto o sobre este asunto es que con mucha frecuencia, incluso los estudiosos, establecen una diferencia entre lo que llaman reserva y lo que llaman luego contrato. Nosotros no compartimos este planteamiento. Para nosotros el contrato de alojamiento se celebra desde que hay acuerdo sobre la cosa, desde que existe el acuerdo de las partes. Es el momento de perfección del contrato, conforme a las reglas generales. Distinto es que la ejecución del contrato, o más exactamente la ejecución de la obligación de puesta a disposición de la vivienda a favor del huésped, se produce en un momento posterior. Tú celebras el contrato en el mes de febrero para disfrutar el alojamiento en agosto, pero no es correcto decir que el contrato se celebra en agosto, el contrato se celebra en febrero y ya hay que saber qué régimen jurídico es aplicable a esa relación contractual. Pues, María Luisa, una pregunta tengo aquí de un compañero. Nos plantea que si le sería de aplicación a estos contratos la normativa ley la 34/2002 de Servicios de la Información. Sí, siempre y cuando contraten con plataformas, porque la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información es aplicable, si no estoy equivocada, a toda la contratación que se realiza, a todo el comercio electrónico, y por lo tanto, como en nuestro modelo estamos pensando en las plataformas, sí, pero también podría ocurrir que no le fuese aplicable si no hay contratación en línea. Es decir, sí, habida cuenta de que estamos pensando fundamentalmente en la contratación en línea. En la intervención De la plataforma. de la contratación. Pero esas obligaciones, digital. o sea, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, y aquí hay personas que sabrán más de eso que yo, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información es aplicable a la plataforma, pero no contiene, creo, obligaciones aplicables al propio anfitrión. Por eso he dicho al comienzo que nosotros no estamos tratando de las relaciones con la plataforma, sino de las relaciones entre el huésped y el anfitrión. Pero sí sería aplicable con esas matizaciones. Sí, comprensible. Muchas gracias. Perdón, con esto
tema este de la protección de datos hay muchas dudas porque la anfitrión tiene que recoger la documentación que así lo exige por el registro de policía. Y ahora que si tienes una aplicación al efecto que existen, pero no te obligan a ello, pero que la aplicación funciona de una manera anónima, ¿vale? Pero lo normal es que hagas una fotocopia, la fotocopia la escanea y tal, porque estamos manejando datos. Sí, pero La la pregunta pregunta- era otra cosa, si yo he entendido bien. Yo he entendido que la pregunta era si era aplicable la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Sí, ¿no? sí, pero la pregunta de él entiendo que es otra. Por eso. La protección de datos, también tenemos una cláusula de protección de datos, sí. El compañero pregunta sobre la aplicación de la Ley de Protección de Datos y, bueno, María Luisa acaba de contestar que ya lo tiene previsto en este contrato, en este modelo de contrato. Si, como bien dice, el contrato se formaliza desde que existe el acuerdo entre ambas partes, no distinguimos entre el momento de la reserva y el momento de la ejecución del contrato. Cuando interviene la plataforma, lo que estamos haciendo es el contrato con la plataforma, la reserva y demás. Cuando tenéis vosotros calculado que la anfitrión tendría que poner a disposición del usuario este contrato? Nosotros, en nuestro planteamiento... No tengo que, perdón. Bueno, aquí otra compañera en sala que es profesora del Departamento Mercantil de la Universidad de Málaga plantea la cuestión de que María Luisa pues, ha venido a decir que el contrato se celebra desde el momento en que se hace la reserva y ella viene a decir exactamente en la práctica cuál es esa fecha, puesto que tú haces la reserva en la plataforma digital y después el contrato entre el anfitrión y el huésped, ¿cuándo sucede? ¿Hay algún tiempo? Bueno, nosotros lo que estimamos ideal es que el contrato, este modelo, estuviera ya disponible antes de la celebración del contrato, para que cumpliera esa función que antes decía de información precontractual. En el momento que se manifiesta la conformidad por parte del huésped a una determinada oferta con un determinado precio, unos días determinados, etcétera, y se contrata online y se recibe la correspondiente confirmación, ese sería el momento que, si hubiera colaboración de las plataformas, sería muy fácil, de firma de este contrato. Pero el anfitrión ya conoce esa reserva. Luego ya ese sería el momento de firma del contrato. Que una situación distinta de la que prevé el decreto andaluz, porque el decreto andaluz lo que prevé es la entrega de un documento que dice a modo de contrato, que tendría lugar en el momento de toma de posesión del inmueble. Pero es que hay necesidad de tener una certidumbre jurídica antes. Generalmente, además, ya se han efectuado algunos pagos, si no todo. Entonces, eso es la hipótesis ideal. Es verdad que para eso hace falta, idealmente, la colaboración de las plataformas. Hay también plataformas de muchos tipos y yo no lo descarto, pero si no, la colaboración del anfitrión, el anfitrión le pone a disposición del huésped el modelo de contrato, lo firma y usted ya tiene aquí un documento que nos da a los dos, porque al anfitrión también le interesa la seguridad jurídica. Una seguridad jurídica para esas vicisitudes que pueden o no plantearse, o esas dudas que pueden darse respecto de si podemos cancelar, no podemos cancelar, puedo ceder la reserva, no la puedo ceder. Gracias. ¿Podemos continuar? Ahora va a empezar a hablar el compañero del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Málaga y va a continuar con las cláusulas del contrato. Muy bien, pues muchas gracias, Carmen. Lo primero quería... Buenas tardes a todos, que no había intervenido hasta este momento. Gracias por la atención y el interés que está despertando. Me alegro mucho que podamos debatir. Yo quería manifestar en primer lugar mi agradecimiento a Carmen y al Colegio de Abogados para ponernos a disposición de
esta sala y estos medios y esta charla para poder discutir sobre estas cláusulas y especialmente a la sección de Derecho Turístico. Bueno, continuando un poco con la lógica que estamos haciendo, se trata de explicar brevemente las cláusulas subsiguientes, me voy a encargar de las siguientes cláusulas, y explicar muy brevemente qué hay detrás de cada una de ellas. Esta cláusula cuarta sobre la duración del contrato empieza diciendo será la que se haya expresamente acordado entre las partes. ¿Por qué no hemos querido establecer ningún tipo de duración en este caso? Porque estamos pensando en la contratación a través de plataformas y la duración del contrato habrá estado perfectamente ya establecido a través de la intermediación de la plataforma. Es decir, el huésped y el anfitrión habrá hecho una oferta de su vivienda de uso turístico y el huésped habrá aceptado. Es una remisión a la contratación realizada a través de la plataforma. Por tanto, la duración del contrato, la que se haya acordado entre las partes ahí. Nosotros nos remitimos allí y no tenemos nada que decir sobre ello. Simplemente, cuando el huésped disponga de este modelo de contrato, tendrá junto a este modelo de contrato el justificante, el recibo de haber realizado una contratación con la intermediación de la plataforma. Yo hay una cosa que quería decir sobre la intervención de la plataforma. Es que las plataformas no solamente son intermediarios digitales. Las plataformas son intermediarios contractuales. Actúan de mediadores inmobiliarios entre dos partes, el anfitrión y el huésped, cobrando una buena comisión por ello. Ese es un tema que quiero dejar ahí. No se han establecido, no se han regulado, no se han concretado las obligaciones contractuales que asume la plataforma como mediadora inmobiliaria, no solamente como intermediaria digital. Eso es un tema muy importante y sobre que quizás se podría discutir en otro momento. Bueno, el contrato de alojamiento en vivienda de uso turístico es un contrato de duración determinada sujeto a un término esencial. La terminación del contrato es un elemento, la duración del contrato esencial para las partes y eso determina que el contrato se extingue automáticamente una vez finalizado dicho periodo de alojamiento, con independencia de los acuerdos que puedan existir posteriormente para la prolongación de la duración del contrato. Airbnb y otras plataformas permiten una solicitud de ampliación del alojamiento, pues a través de esas solicitudes de ampliación del alojamiento, a través de acuerdos, siempre será posible. Y como antes se ha dicho, hemos querido establecer, y en este lugar expresamente, que no sea aplicable el artículo 1566, dice, no es de aplicación el artículo 1566 del Código Civil sobre tácita reconducción. Queríamos dejarlo perfectamente claro, aunque suponíamos que por el carácter de contrato determinado sujeto a un término esencial no sería necesario, se deduciría perfectamente, pero para remarcar aún más esa cuestión. Es muy importante para el anfitrión que el huésped se marche inmediatamente cuando haya terminado su periodo de alojamiento, porque seguramente los periodos subsiguientes de alojamiento estarán ocupados por otros huéspedes. Y no hacerlo así causaría un daño desproporcionado muy importante para ese anfitrión. En el apartado segundo, como ha dicho la profesora Moreno Torres, en referencia a la legislación, al decreto de Andalucía de viviendas de uso turístico, hemos recogido el horario de inicio y de finalización del periodo de alojamiento que establece el decreto andaluz. Ha sido así. Con una salvedad. El decreto andaluz dice, salvo que las partes pacten otra cosa. Bien, esta cláusula se ha discutido bastante, porque salvo que las partes pacten otra cosa, pensamos que al final es salvo que el anfitrión decida otra cosa, porque al final es el anfitrión el que decide. Y entonces hemos pensado que debería establecerse en el contrato como un derecho también del huésped el hecho de que se fije una hora de inicio, las 16 horas del primer día del periodo de alojamiento, de inicio del alojamiento y de finalización, las 12 horas del último día. Punto. Sin que aparezca por ningún lado, salvo que las partes pacten otra cosa. Son derechos adquiridos por el usuario que, por supuesto, puede renunciar. Si no quiere irse, en vez de a las 12, quiere irse a las 10 de la mañana, se podrá ir a las 10 de la mañana. Pero no porque el anfitrión le esté obligando. Pensábamos que eso podría ser, y es la lógica que ahí subyace detrás de ello. Concluido el periodo de alojamiento, estará obligado a desocupar la vivienda y ponerla a disposición del anfitrión. Por supuesto que sí. Bien, aquí nos planteamos el tema desde el principio de si deberíamos incluir algún tipo de penalización por el hecho de que, llegado la finalización del periodo de alojamiento, el huésped no abandone la vivienda. Bien,
remitirse a las reglas generales no soluciona demasiadas cosas, en este caso el Código Civil, entonces pensábamos que sí se podía incluir algún tipo de cláusula penal en este caso. Desde el principio tuvimos claro que una cláusula penal que pudiera ser razonable es que se estableciera en concepto de cláusula penal una cantidad equivalente al doble del precio correspondiente al que figura en la oferta para cada una de las noches que haya sido indebidamente ocupada. Bien, esto fue una cuestión que planteé yo, planteaba el problema de que una cláusula que se quedara aquí pudiera plantear en el huésped la expectativa de que pagando el doble se puede quedar en la vivienda. Y eso puede suponer unas consecuencias bastante catastróficas o importantes en términos de daños y perjuicios, en cuanto que los siguientes en el periodo de alojamiento seguramente le resolverían el contrato y le pedirían incluso daños y perjuicios, o podrían celebrar un contrato de sustitución y pedir como indemnización la diferencia, cuestiones bastante importantes. Entonces, quisimos remarcar que todo lo anterior será sin perjuicio del deber del huésped de desocupar el inmueble y del derecho del anfitrión a reclamar una indemnización por otros daños. Es decir, si usted se queda, paga el doble, que sepa que sigue teniendo la obligación de desocupar, que sigue incumpliendo el contrato, que no es una cláusula penal sustitutoria. Es una cláusula penal acumulativa o cumulativa. Se acumula con otros posibles daños que yo pueda reclamarle porque usted está incumpliendo el contrato. Eso es lo que queríamos dejar claro. Y luego una cláusula que también fue objeto de mucho debate. Cada una de estas cláusulas, aunque ustedes quizá no lo puedan creer, ha sido objeto a veces de reuniones para una cláusula solamente. Y reuniones a veces online y a veces, y lo hemos discutido de esta manera, la última vez fue en Granada, no solamente era exposición de los profesores que formamos parte del proyecto, invitamos a profesores de varios lugares de España, catedráticos o titulares de Derecho Civil, Derecho Mercantil, especialistas, íbamos hablando de las cláusulas y hacíamos como estamos haciendo hoy en día, o estamos haciendo aquí esta tarde. Iban exponiéndonos cualquier tipo de objeción, o sea, que son cláusulas que han sido muy discutidas y que han pasado varios filtros, y hoy está pasando un filtro más. La cláusula era sobre si existía algún deber de conservación de los objetos y pertenencias olvidadas por el huésped, si podíamos imponer algún tipo de deber a los anfitriones. Y nos pareció que podía ser razonable imponer este tipo de deber en un plazo razonable de tiempo. Discutíamos si el tiempo debería ser 30 días, la cuestión era si 30 o 60 días. Nos pareció razonable imponer este tipo de obligación, habida cuenta de que los usos de este tipo de contratos de vivienda de uso turístico así lo imponen frecuentemente. No suele haber problemas de ese tipo y está sujeto a pactos sobre quién paga los gastos de envío o cualquier otro que pudiera generar la devolución a los huéspedes de las pertenencias que hubieran quedado más que abandonadas, olvidadas. Olvidadas, abandonadas quiere decir olvidadas. El tema de abandonadas quizás no sea demasiado apropiado aquí. Olvidadas por parte del huésped. Finalmente lo establecimos en un periodo de 60 días porque pensamos que dependía mucho de qué tipo de objeto. Había objetos donde era posible que el huésped inmediatamente advirtiera, una vez terminado el periodo de alojamiento, de que se había olvidado de ese tipo de pertenencias, y otros que le pudiera llevar algún tiempo más ser consciente de ello. Bueno, solamente hay que ver los objetos perdidos que aparecen en los lugares más insospechados y que muchos de los propietarios probablemente no se recuerden o no en un periodo demasiado corto de tiempo. Siguiendo un criterio que me pareció muy razonable, que nos pareció muy razonable, a propuesta de la profesora Moreno Torres, finalmente establecimos en un plazo de 60 días. Estos son los aspectos fundamentales y las razones que hay para la redacción de esta cláusula cuarta de este modelo de contrato. No sé si habrá algún tipo de pregunta al respecto o continúo con la siguiente. Sí, hay una pregunta del compañero Álvaro. Nos plantea si la cláusula 3.2 puede tener, bueno, nos plantea ¿La 3? más bien la 3.2, la cláusula 3.2. Entonces, él plantea que en esta cláusula puede haber bastante dificultad probatoria. ¿Añadiríais al contrato los precios de las noches siguientes al checkout para enmendar esta dificultad? Bueno, el tema de los daños patrimoniales siempre plantea problemas. Es una cuestión de prueba. El demandante de los daños tiene que probar cumplidamente qué daños se le han ocasionado. Entonces, sobre todo pensando en, podrá reclamar una indemnización de otros daños. ¿Qué otros daños? Probablemente los daños derivados de un negocio de sustitución que hayan realizado los siguientes ocupantes que hayan tenido que resolver el contrato porque no hayan podido acceder en el momento que ellos querían a esa vivienda, y probablemente ello le suponga para el anfitrión
muchísimos más daños, un daño muy superior al que simplemente le queda indemnizado por el hecho de que le paguen el doble. Yo creo que en el contrato no, es decir, es un problema de prueba. ¿Cuál era el precio de alojamiento en los días o las noches que han sido indebidamente ocupados por esos huéspedes? Es un problema de prueba de dirigirse exactamente a cuál era su oferta. ¿Cuál era el precio que ofertaba usted, generalmente a través de la plataforma, y que él demuestre en su política de precios cuál era el precio que ofertaba? En ese sentido, creo que no habría problema para concretar en una reclamación de daños y perjuicios ese daño en concreto, en la cuantía de la cláusula penal. Otra cosa es los mayores daños que el anfitrión puede haber sufrido como consecuencia de que los huéspedes no hayan desocupado en su momento la vivienda. Eso puede plantear más problemas, pero claro, los daños que podrá reclamar él son los daños que él haya tenido que abonar a unos huéspedes, por ejemplo, sucesivos. Es un problema de prueba, indudablemente. Pero pensamos que no era buena idea porque fácilmente se puede probar simplemente remitiéndose a la plataforma y a la oferta que hace la plataforma, a través de la plataforma, la oferta que hace el anfitrión de esas noches que han sido indebidamente ocupadas. Bueno, el compañero lo ha explicado, aduce bueno, que es imposible esa prueba, que no se quiere poner pesado, pero que no se puede, que no se puede probar. Pero bueno, ya son cuestiones prácticas Bueno, que al final los abogados ya, yo lo entiendo, con las que pero tenemos que lidiar. es decir, el anfitrión siempre puede probar que había celebrado un contrato posterior en el que se ha ocupado algunos de estos días y cuál era ese precio de ese contrato. Si he estado una semana y la siguiente semana eran 800 euros Sí. y me han ocupado 2 días, sé cuál es el precio de esos 2 días. Cierto, pero la dificultad que yo creo que el compañero nos quiere trasladar es que las reservas tienen lugar de un día para otro. Entonces, si tú tienes la casa ocupada, la tienes que quitar del mercado. Si la quitas del mercado, ¿te lo hubieran reservado o no te lo hubieran reservado? ¿Te lo hubieran? ¿Quién lo sabe? Ahí es donde quiere llegar el compañero. ¿Cómo? Que tú tienes una casa, la tienes a la venta, o sea, a la venta, la tienes como alojamiento turístico. Estos señores no se van. Estos señores no se van, con lo cual tú tienes que cerrar la casa, no puedes seguir vendiéndola. Entonces, el perjuicio no lo puedes probar, porque tú no sabes si alguien la va a reservar o no la va a reservar. No la puedes probar, está a la venta. ¿La va a coger alguien o no la va a coger nadie? Entonces, no puedes probar un perjuicio efectivo. Otra cosa sería que ya estuviera reservada. Si ya está reservada, sí lo puedes probar perfectamente, ¿no? Porque decae esa reserva. La cosa es que tú, ante las circunstancias, tienes que cerrar la casa. No la puedes seguir. Sí, yo la entiendo Entonces, eso. hay una dificultad probatoria en ese. Entiendo que es una cuestión pues, muy práctica, la verdad. ¿Hasta qué punto eso se puede prever? Es la pregunta. La cláusula estaba pensando, desde luego, en la situación en la que ya estuvieran alquilados o estuvieran ocupados los periodos que han sido, indudablemente. Lo entiendo, Si no están ocupados los periodos, pues es un problema de cuál es tu daño, cuál es tu oportunidad lucro de negocio. cesante. Tú has perdido una oportunidad Claro. de negocio. Sí, Exacto. sí, exactamente. Cierto, pero ¿te la van a ocupar la casa o no te la van a Claro. ocupar? Sí. Sí. Sí, desde el punto de vista de daño, ese es el daño derivado del coste de oportunidad, efectivamente. Es exactamente así. Sería Los compañeros del público pues han hablado de coste de oportunidad, han hablado del lucro cesante. Sobre la práctica, pues el compañero ha apuntado de que se podría aprobar de modo que con periodos anteriores pues pudiera haber una clase de estadística donde se vea que la casa en ese tiempo iba a estar ocupada y fue ocupada en años anteriores. Es cuestión de que, bueno, de que los abogados pues, nos pongamos a pensar. Quería añadir que el daño tiene que ser cierto y realmente existente. Entonces, el demandante tiene que demostrar que efectivamente, en circunstancias, en el devenir, como dice el Tribunal Supremo, en el devenir normal de los acontecimientos, esa vivienda hubiera estado ocupada por el periodo en el que ha sido ocupada, por los previos antecedentes en el periodo de ocupación, son criterios, pero respecto a este daño lucro cesante y respecto al resto de daño lucro cesante. Los problemas se plantean en este tipo de casos de la misma manera. Eso es así. Pero es cierto que estábamos pensando en una vivienda que es el principal problema, cuando ya está previamente ocupada. Correcto. ¿Qué podemos entender por conservar? Normalmente lo que piden y puede hacer gente normalmente de otros países que un coste no solo el envío sino la gente. ¿Cómo quedaría asegurado que se está pidiendo para la devolución?
Bueno, el compañero ha planteado la pregunta respecto a los mobiliarios, a los enseres que puedan quedar olvidados en la vivienda, que hay los puede reclamar, los huéspedes lo pueden reclamar en 60 días. Y pregunta exactamente cuál puede ser, pues cómo va esto en la práctica, porque bueno, tiene unos gastos de gestión, de conservación y de envío, que si eso pues se puede regular en el contrato, que si sería conveniente o lo vemos demasiado difícil, no lo sé. Bueno, cuando nos planteamos esta cláusula queríamos dejar claro que solamente queríamos referirnos a los gastos de conservación. Se acabó. Ese es lo que nos parecía razonable imponer a un anfitrión medio, porque cuando estamos haciendo este tipo de contratos, pues estamos pensando en un anfitrión particular, pues también, es decir, no tiene por qué ser una empresa explotadora, una empresa de gestión de alojamientos turísticos que tenga a su disposición una serie de medios materiales y medios personales para realizar este tipo, sino que tenemos que pensar también en un anfitrión que es un particular, que puede ser un particular. Entonces pensábamos en imponer solamente una obligación, un coste y por tanto de conservación, pero no de devolución, desde luego que no. Es decir, eso no quisimos entrar, es decir, eso quedará a la voluntad de las partes, al acuerdo entre las partes, y lo normal será que quien cause ese gasto, que será el huésped que quiere recuperar, sea quien se haga cargo por supuesto, de ese tipo de gasto. No estamos hablando de gastos de devolución, simplemente gastos de conservación. Gastos de conservación razonables, es decir, aquí no se ponen, pero son una serie de obligaciones donde el principio de la buena fe también es importante. No se puede imponer gastos absolutamente desproporcionados. Pueden existir ciertos objetos que los gastos de conservación sean desproporcionados. No existe obligación de ese tipo. Estamos pensando en los gastos pequeños, gastos de conservación de los objetos muebles que habitualmente un huésped medio puede dejarse olvidados en una vivienda. Yo recuerdo, por ejemplo, una persona que había comprado, un familiar que había comprado, vienes a Málaga o a otro sitio, compras una cerámica, o vas a Granada y compras una cerámica, la pones encima para que los niños no tal, y al final se te olvida. Pues evidentemente esa cerámica. Es el primero que se da cuenta, es el anfitrión. En cuanto entra, llama al huésped y se hace cargo de los gastos a través de reembolso. A ese tipo de casos medios habituales son en los que estamos pensando. Ya fuera de eso, si existe un caso de gastos absolutamente desproporcionados por el coste de conservación de los objetos, evidentemente no estamos pensando en esos casos. Se me está ocurriendo una broma, pero no Vale. lo voy a hacer. Sí, adelante. Si se te olvida la suegra. Los gastos de conservación ahí serían desproporcionados claramente. No sé si hay más, ¿no? No, de momento no. Vale. Bueno, respecto al precio del alojamiento. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo que en el caso anterior. El precio del alojamiento es establecido libremente por las partes y se determina como total. Oiga, ustedes no han establecido aquí el precio del alojamiento. No, el precio del alojamiento se habrá establecido cuando la contratación se haya realizado habitualmente a través de una plataforma. Entonces, allí se sabrá perfectamente el periodo de alojamiento, el coste, perfectamente desglosado. Nuestro principal problema no era ese respecto al coste total. Y si se hace mediante una contratación al margen de la plataforma, pues no va a quedar ningún problema en determinar cuál es el precio sobre el que habrá que entregar un recibo a la otra parte, como ahora después se dirá. Nuestro principal problema era un problema de información del huésped. El huésped tiene que saber exactamente el precio, cómo queda desglosado y qué partidas incluye. Qué va a tener que pagar y qué no está incluido en el precio y le pueden exigir un sobreprecio o un precio aparte. La normativa de consumo establece que el precio debe ser debidamente desglosado y tiene que establecerse, y la normativa en materia de alojamientos turísticos, en el decreto andaluz, como un precio total. Bien, pues esa es la primera idea, se establece como precio total. Y ahora, ¿qué incluye? Esa idea que decía la profesora Moneo Torres de didáctica del contrato. El anfitrión y el huésped, sobre todo el huésped, tiene que saber ese precio que le incluye. ¿Le pueden cobrar el agua? ¿Le pueden cobrar la electricidad? ¿Le pueden cobrar la calefacción? No. Bien, pues aquí básicamente nos hemos remitido a la normativa del propio decreto y dice el precio incluye en todo caso, el suministro de agua, energía eléctrica, calefacción, refrigeración, limpieza a la entrada de nuevas personas usuarias y el uso de la ropa de cama y baño y del menaje. Eso está incluido, son los suministros con los que cuenta la vivienda y se entienden incluidos en el precio. Ahora, dice, tercero, el precio también incluye, salvo que se indique lo contrario, el uso de los servicios e instalaciones del inmueble y las zonas comunes, por supuesto. En principio, incluye todos.
todas las instalaciones y zonas comunes. Con carácter general, mire usted, si la vivienda tiene una serie de elementos comunes, el disfrute de elementos comunes. Si la vivienda está habitualmente en una vivienda en régimen de propiedad horizontal y aparte de los elementos comunes de la vivienda existen elementos comunes de los edificios o de la propiedad horizontal, pues usted podrá acceder a la piscina, podrá acceder a la pista de pádel, podrá acceder a todo lo que quiera. Y en principio, si no se establece otra cosa, está incluido en el precio. Pero oiga, cabe la posibilidad de que se establezca otra cosa. Es posible que se oferten servicios adicionales que no estén incluidos en ese precio. Muy bien, para eso hay un apartado cuarto. Si junto con el alojamiento se contrata otros servicios adicionales, el precio y las condiciones deberán detallarse. Ahí lo que existe no es la obligación de que el precio global deba incluir todos los servicios o todas las... En absoluto. Se nos planteaban los problemas de que en algunos sitios, en algunas viviendas, por ejemplo, por el uso del jacuzzi, te exigen un suplemento, o en el caso de las pistas de tenis, o en el caso de la piscina en determinadas circunstancias, o en el caso, pues mire usted, perfectamente usted puede cobrar por esos servicios adicionales, servicios complementarios, pero usted debe informar al huésped. El huésped tiene que saber detalladamente qué pasa con esos servicios, cuáles no están incluidos y cuál es el coste esperado para él. Es un problema de información. Informe usted a la otra parte y podrá cobrarlo. Y en otro lado se establece en el apartado quinto, serán de cargo del huésped los pagos adicionales que le correspondan por impuestos, tasas y comisiones. Bueno, no hacía falta ni decirlo. Los impuestos, tasas y comisiones, pues mire usted, el impuesto está establecido en la ley, el desconocimiento de la ley no excusa de su cumplimiento. Cualquier tipo de impuesto, cualquier tipo de tasa impuesta por las normas tributarias, pues usted estará obligado, cuando sea sujeto pasivo, tendrá que hacer frente a ellas sin más cuestiones. Y lo mismo respecto a las comisiones. Normalmente las comisiones, cuando se habla de comisiones, no estamos pensando todos en por la comisión de servicio de Airbnb, la comisión que cobra Airbnb o cobran las plataformas por su intermediación, pues la que se haya establecido y normalmente ahí vienen perfectamente detallado qué es lo que se exige, que exista un detalle de cuáles son esas comisiones y en qué cuantía son cobradas. En último lugar, dice, salvo pacto en contrario, el pago se realizará mediante tarjeta bancaria. Este último apartado, el apartado sexto, nos plantea algunos problemas porque pensábamos que quizá, bueno, remitirse a las reglas generales era una cuestión, simplemente. El pago admitido en el Código Civil cualquiera de los medios de pago. Saben ustedes que existen limitaciones en algunos casos al pago en metálico, pues están en las normas perfectamente establecidos y respecto a ello, y podíamos habernos remitido exactamente. Sin embargo, pensamos que la tarjeta bancaria es un medio de pago que, salvo que se haya pactado otra cosa, es generalmente admitido. Es decir, es el pago, probablemente junto con la transferencia bancaria, pero en este ámbito el pago con tarjeta bancaria es algo absolutamente generalizado y pensábamos que sería apropiado que en el propio contrato se estableciera que si no se pacta otra cosa, es lo que cabe esperar para un huésped medio que pueda ir a un alojamiento y que pueda pagar con su tarjeta, que no le digan, pues usted me paga ahora en efectivo. Mire usted, salvo que usted me diga otra cosa, yo podré pagar con mi tarjeta y no tengo que llevar efectivo para que usted me lo pueda, para que usted en un determinado momento me lo exija. Si usted me lo quiere exigir, infórmeme previamente, salvo pacto en contrario. Dígamelo, infórmeme que tengo que hacer el pago en otro medio en el que sea, los medios de pago. Bueno, a nadie se le escapa que a través de las plataformas intermediarias contractuales en este tipo de alojamientos, los medios de pago son establecidos y son por las propias plataformas. Es decir, las propias plataformas son los que establecen los medios de pago, pues perfectamente permitido en el contrato, si así se hace. Las plataformas son las que están absolutamente interesadas en que el pago se realice a través de ellas. Claro, es la forma. Airbnb incluso tiene algún tipo de declaraciones del tipo de que si el pago no se hace a través de las plataformas, pues casi que puede ser una estafa. Es decir, hay declaraciones de ese tipo en Airbnb. Tenga usted en cuenta que si el anfitrión le pide un pago directo hacia el anfitrión sin la plataforma, puede ser indicio de un tipo de estafa y le dice todo lo que le puede pasar en este tipo de casos. Bueno, ¿de qué hay detrás de todo eso? Pues el interés, muy bien, de las plataformas en que el pago se realiza a través de ellas para así descontar al anfitrión su comisión correspondiente y el resto del precio del alojamiento, en su caso, ingresarlo en la cuenta del anfitrión. Más o menos en general, no sé si se me escapan algunas cuestiones porque no estoy mirando demasiado los papeles, pero creo que así serían más o menos las cuestiones relativas a la cláusula quinta. No sé si hay alguna pregunta al respecto.
Pues no, en principio parece que está todo bastante claro, puesto que no tengo preguntas. Online, por lo menos. Oh, perdón. Esto se me está colando. Yo tenía una pregunta, pero si aporto, con respecto al punto 4, la que estaba viendo, el tema de los servicios, por lo visto, o sea, la mayoría de la gente, la vivienda nacional, declaran el ingreso como bien inmueble, ¿no? Como Rendimiento al capital inmobiliario. Ujú. momento que ofreces algún tipo de servicio, ya tienes que dar el autónomo. Entonces, claro, la mayoría de la gente, si está enfocado el tema nacional, supone que los propietarios deben dedicarse a alquilar la vivienda y no tener cargo de los servicios, sino alojamiento profesionalizado. Bueno, la pregunta era respecto a la cláusula quinta, perdón, el punto cuarto de la cláusula quinta, el punto cuarto, me comentaba que habitualmente lo que se va a pagar, pues lo que se ha contratado básicamente o lo que los anfitriones ofrecen simplemente es el uso a cambio de un precio, un arrendamiento de una vivienda sin más, y que será muy extraño el caso en el que ofertan además servicios, puesto que ello le obliga a tributar de otra manera. Bien, hay una cosa que tengo que decir, que es que en el estudio de mercado que hemos realizado, por ejemplo, de Airbnb, de HomeAway o de Verbo, la inmensa mayoría de los contratos de arrendamiento que se ofrecen a través del contrato de alojamiento que se ofrecen en ese tipo de plataformas corresponden al tipo contractual de arrendamiento. Es decir, la mayor parte de los anfitriones no ofrecen servicios adicionales. La mayor parte de los anfitriones lo que ofrecen es el uso de una vivienda a cambio de un precio. Sobre todo cuando se trata entre particulares. Porque entre particulares, normalmente los particulares no tienen capacidad para ofrecer otro tipo de servicio, no cuentan con la estructura económica necesaria o empresarial necesaria para ofrecer servicios adicionales. Suele ser más frecuente el ofrecimiento de servicios adicionales cuando se trata de empresas gestoras. Las empresas gestoras sí cuentan con el personal y con la organización necesaria. No sé si ha visto usted que en muchos centros de las ciudades han proliferado todo este tipo de lavadoras automáticas o todo este tipo de negocios de consigna. Eso es consecuencia, me parece a mí, del hecho de que la mayor parte de los contratos de alojamiento que se hacen en estos lugares son contratos de arrendamiento, donde el anfitrión no ofrece otros servicios aparte del propiamente denominado servicio de alojamiento. De tal manera que esos otros servicios son complementados por ese tipo de otras empresas que salen a veces como si fueran setas en los centros de las ciudades y que la razón de ser es porque necesitan acceder a ese tipo de servicios que no son ofrecidos habitualmente por los anfitriones. En el estudio de mercado que hicimos, es absolutamente prevalente, absolutamente prioritario el tema del arrendamiento. El contrato de arrendamiento es la figura contractual a la que usualmente responde un contrato de alojamiento. Eso no quiere decir que no se puedan ofrecer servicios, por supuesto, depende de quién sea, sobre todo el anfitrión. A eso me refería. Varias zonas comunes que tengas que alquilar carreteras, pero que seas propietario. Entonces, esto va aparte del arrendamiento. Creo que cuando yo como abogado, vale salir, es decir, si en una comunidad de vecinos, en la otra parte, eso no tiene nada que ver con el arrendamiento. No puede ir ahora, eso a la vecina, está en los mismos términos que el propietario habitual de una vivienda que no sea arrendado. Sí. Que ya, por ejemplo, el servicio de lavandería, el servicio de catering, eso son empresas que se pueden subcontratar, pero eso ya iría aparte de este contrato de Si me permitís, al hilo de la intervención y de la respuesta de mis compañeros y de Inmaculada, Perdón, es que bueno, que como no lo oís ya, como no lo oís, Inmaculada, pues Rojo, que está aquí también en nuestra sala de la Universidad de Turismo, ella economista y también ha participado también en este proyecto de investigación, si no me equivoco. Ella viene a referir que en relación a estos servicios extras, esos servicios extras pues están incluidos pues todos los que están incluidos en la propiedad. Ahora hay propiedades, hay apartamentos, hay propiedades que si tienen que jugar al tenis, hay una pista de tenis, pues en los estatutos de la comunidad está previsto de que haya un coste. Entonces ese sería el mismo costo que tendría el inquilino que vendría a hospedarse
en el alojamiento, ¿no? Entiende Inmaculada. Y a este respecto... Sí, bueno, yo quería hacer una aclaración y completar un poquito la información. No es lo mismo instalaciones para nosotros. Técnicamente, una cosa son las instalaciones del inmueble o de la vivienda y otra cosa son los servicios. En sentido técnico-jurídico, un servicio implica una actividad. Coloquialmente, o incluso a nivel de mercado, se habla de servicios para referirse a la piscina, o se habla de servicios para referirse a la pista de tenis. La pista de tenis no es un servicio, es una instalación del inmueble. Cuando hablamos de servicio, hablamos de una actividad que tiene que realizar un sujeto a favor de otro a cambio de un precio. Y en ese sentido, y en relación con el número 4 de esta cláusula y de esos otros servicios adicionales, nosotros estamos pensando en otras actividades distintas, no en las instalaciones que estarían contempladas en el número 3. Actividades que, advierto, no tienen que ser necesariamente prestadas o no tienen que ser servicios prestados por el propio anfitrión. A veces ocurre que el anfitrión te ofrece un servicio de transporte desde el aeropuerto que no va a ejecutar él, sino que va a ejecutar, como decía Inmaculada, otra persona distinta, un tercero. Puede tratarse de servicios que él mismo oferta y realiza, o puede tratarse de como el lavado o una limpieza no prevista, que a lo mejor incluso en ocasiones, porque a mí me ha ocurrido, el propio propietario la realiza, pero estamos pensando en servicios en sentido técnico-jurídico. Las instalaciones no son servicios. Eso era todo lo que quería, un poco completando lo que han dicho mis compañeros. Al hilo de lo que acaba de decir, bueno, al hilo de lo que acaba de decir María Luisa, hay aquí otra pregunta de Francisco Fabra Sánchez. Da muchas gracias a los ponentes y la pregunta entiende que igual no es propio de la ponencia, pero se trata de la posibilidad que tiene, que refleja, que contempla el artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal, de condicionar el uso a los comuneros e incrementar la cuota hasta un 20% por el incremento del gasto que supone estas viviendas, este tipo de viviendas en explotación. Su pregunta, ¿debe la comunidad fundamentar el porcentaje del incremento de la cuota? Esto es, se establece en el 212 que se puede incrementar la cuota hasta un 20%, pero no establece, habla de hasta un 20%. Entonces, su pregunta va por si debe la comunidad decir, pues mira, a ti te vamos a cobrar 5% porque la has alquilado poco, o a ti te vamos a cobrar un 20% porque no has parado. Por ahí va la pregunta. No sé si vosotros habéis tratado este tema o es un tema más bien de comunidad de propietarios. Bueno, el tema excede desde luego de la materia que estamos aquí tratando, pero a mí lo que yo sé y cómo se está haciendo en la práctica, se está estableciendo un incremento prácticamente automatizado. Que yo estoy hablando sin estudiarme el tema, vaya por delante, pero que eso se puede discutir o no, pues seguramente porque los acuerdos de la comunidad de propietarios también tienen unos límites y indudablemente, si la pregunta es, si yo la he entendido bien, si se podría discriminar o establecer un incremento de la cuota diferente en función de los casos, mi punto de vista como jurista, sin haberme estudiado el tema y por puro sentido común, es que siempre y cuando ellos se basen en razones objetivas y no en razones arbitrarias de a este mi vecino le quiero poner la cuota más alta y a este, ¿entienden? Me parece, pero yo no me he estudiado ese tema. Es por la cortesía de responderle. Parece que este señor sí. Ahora, esta limitación del acuerdo, no sé si tú y viene un tercero en compra, no se puede someter a este acuerdo aprobado hasta que la comunidad no se cumple y que veamos instituciones Bueno, eso sí lo tengo claro. Bueno, la pregunta del compañero es que se ha acordado en la Junta de Propietarios de esa comunidad una limitación a estas viviendas turísticas en el entorno, en el alcance que tiene esa comunidad de propietarios,
ese acuerdo se tiene que ser inscrito en el registro de la propiedad. En el entretanto compra otro señor, esto no está inscrito, buena fe registral, y pregunta que si esto pues es, ¿qué pueden decir los ponentes acerca de este tema? Que sí, que lleva toda la razón. Ese aspecto está fuera de duda. No escrito en la modificación de los estatutos o estatutos no escritos en el registro de la propiedad no son oponibles a terceros adquirentes. De todas formas, a mí se me ocurre, Carmen, que el tema este de las viviendas turísticas y las comunidades de propietarios, que sale del tema de hoy, quizá merezca un tratamiento separado en otra sesión organizada por vosotros. Sí, no, en cualquier caso, esto lo tenemos previsto y sobre este tema de viviendas turísticas y los diferentes aspectos, pues se van a programar una serie de temas por separado, porque efectivamente en cuanto nos metemos un poquito en ley de propiedad horizontal o nos metemos en el tema de daño, de seguro y tal, pues surge otra vez otro mundo. Y concretamente hemos que decir que este tema de la comunidad de propietarios es bastante interesante porque hay mucha polémica con las comunidades de propietarios y alojamientos turísticos, por no hablar ya del tema de las ciudades y cuál es el porcentaje que debe de haber de viviendas turísticas y cuál no. Entonces sí, me recojo el guante y nos comprometemos a organizar otra formación a este respecto. Bien, yo solamente quería hacer, si es posible, una matización a lo que has dicho quizá, que era lo siguiente. Indudablemente, si no está inscrito en el registro de la propiedad, no afecta a terceros de buena fe. Eso está claro, el principio de fe pública registrada, el 34 de la hipotecaria. La cuestión sería, ¿qué ocurre si de alguna manera se demuestra que ese tercero antes de comprar lo conocía? Es decir, ¿qué pasa si surge la información sobre que un tercero está interesado en la compra de una vivienda? En esa comunidad de propietarios se ha tomado ya la decisión, pensemos que es válida, pero no se ha inscrito todavía en el registro de la propiedad. En principio no le afecta, salvo que lo conozca. Porque si esa persona se demuestra que fehacientemente se le ha informado y además se le ha acompañado, creo yo que debe acompañársele para que quede constancia de la existencia del acuerdo, una certificación del propio secretario haciéndole conocer ese acuerdo y transcrito literalmente para que tenga conocimiento de él, en mi opinión no sería un tercero de buena fe. Es decir, es una persona que conoce ya cuando va a realizar la adquisición del inmueble que ahí existe una limitación en ese sentido. Entonces, creo que no sería un tercero de buena fe porque queda desvirtuada la buena fe cuando, al margen del registro, se tiene conocimiento cierto de ese hecho, aunque no esté inscrito en el registro. Es la única matización que yo quería hacer. Sí, no, estoy con el compañero a este respecto. Cuando uno va a adquirir una casa, una vivienda, un inmueble, puede hacer dos cosas. Pedir la certificación a la comunidad sobre las cargas y posibles cargas, obligaciones, derechos y tal y cual, te la van a dar y te van a informar. O puedes ir a la notaría y decir que te subroga en todo, que te das por conocido y que el propietario, el vendedor que te lo está vendiendo, pues tú crees en él y bueno, y te echa al agua. Entonces, pues claro, la responsabilidad pues en un momento dado pues va a ser al final el comprador, porque quiero decir, si tú has declarado que te muestras conforme con no tener ninguna información de la comunidad de propietarios por otro lado te han dado una certificación en la comunidad, que es lo normal, diciéndote las obligaciones y derechos que adquieres cuando tú compres la casa, pues ya estás informado. Me vais a disculpar, pero yo no lo tengo tan claro que los dos casos sean iguales. Es decir, no es lo mismo que te hayan comunicado fehacientemente el acuerdo y tengas acceso a él y por tanto no eres de buena fe, aunque no esté inscrito en el registro de la propiedad. Y otra cosa es, creo yo, que hagas una declaración genérica de que asumes cualquier carga o esto que se dice que se compra en las condiciones en las que se encuentra en cada momento y pensar que de ahí deriva el conocimiento de la existencia de un acuerdo de ese tipo, creo que no, porque el principio de buena fe se presume y aquel que quiera o alegue la mala fe tiene que demostrarlo. Y creo que una declaración de ese tipo, creo personalmente que no sería suficiente para desvirtuar la presunción de buena fe, me parece. Creo que tiene que haber algo más de conocimiento concreto sobre esa circunstancia para que la buena fe quede desvirtuada en ese caso, me parece. Bueno, Una opinión muy personal mía. Bueno, en la práctica lo que pasa es que si esa comunidad tú tienes una deuda y tú has hecho esta declaración, pues la deuda la pueden pagar o el antiguo propietario o el nuevo propietario. Al final acaba pagándola el nuevo propietario porque el otro, y después reclámale al antiguo propietario, efectivamente, ¿no? Pero bueno.
tenemos que organizar un seminario o una jornada sobre esta cuestión. Y yo quería decir que era muy pertinente la distinción que había hecho la profesora Moreno Torres entre servicios en referencia al apartado 4 de la cláusula 5, entre servicios y suministros. Yo estaba hablando de servicios en sentido propio, servicios adicionales, pero no estaba hablando de suministros. Ahí se confunden perfectamente, ¿no? Algunas veces, porque ese apartado se refería a otros servicios adicionales que no fueran suministros o elementos de la vivienda. Perfectamente, le agradezco a la profesora Moreno Torres. La cláusula 6 es muy breve, ya la profesora Moreno Torres. Sí. Sí. Concretamente, cuando habláis de entiendo que si el espíritu de este contrato o el espíritu de este contrato se encuentra en integración de la publicidad contractual, traerla, integrarla en un contrato, en esa publicidad contractual se habla no solo de que usted incluye el agua, la energía, el mar, en esa publicidad se suele omitir que estas cosas no incluyen el precio. Pero sí que suele incluir otro tipo de suministro, como puede ser wifi o suministro, digamos. Sin embargo, al leer esta cláusula se me quedan fuera. Sé que habéis elegido un componente no se habla de decreto, pero me falta todo aquello que hemos visto en la publicidad, incluye el precio. La compañera, no, sí, es complicado, pero bueno, a ver si logro resumir tu pregunta y acierto. Básicamente ella viene a preguntar qué ocurre con la publicidad precontractual, la publicidad que se emite en la oferta de esta vivienda y bueno, de qué manera encaja, digamos, en este contrato que nos están presentando nuestros compañeros de la universidad. Simplemente decir que el apartado 2 incluye un mínimo. Eso es, por eso aquí aparece la expresión en todo caso. Y por supuesto hay una cláusula que habla de la integración de la información precontractual en el contrato. Aquí está incluido este mínimo y todo lo demás. Lo que pasa es que no se puede personalizar cada contrato. Quiero decir, no podemos con carácter genérico en un modelo de contrato equilibrado establecer todo lo que podría... Aquí, ¿qué podría incluirse? Como mínimo esto en todo caso y todo aquello que haya sido establecido en la información precontractual. Se entiende incluido por la cláusula de integración del contrato. No queda más remedio, si no tendríamos que hacer una clasificación muy prolija para cada contrato. ¿Puedes mostrar en el contrato exactamente de qué estás hablando? Yo pienso para más claridad del público y de los que están online. Sí, es el apartado segundo. El apartado segundo. Sí, sería este. Cuando se dice en todo caso, es una remisión a la normativa autonómica, al decreto, que es lo que dice, es el mínimo, es en todo caso. En todo caso está incluido esto. Y además, ¿qué más estará incluido? Todo aquello de lo que haya sido previamente informado, todo aquello que haya formado parte de la información precontractual por integración del contrato, efectivamente. Es una cláusula que complementa, pero en todo caso estará incluido esto. Pero es sin... te estás refiriendo... Perfecto. Bueno, la pregunta dice Patricia que ella como no jurista pues le parece más conveniente que quede expresamente establecido, que no sea una sola palabra de en todo caso, sino que se diga, aparte de lo que determina la legislación aplicable y aparte de los servicios ofrecidos en la oferta, en todo caso queda incluido el suministro de agua, energía eléctrica. ¿Eso es lo que tú quieres decir, Patricia? ¿No? Dice sí, pero no está segura. Bueno, yo creo que desde luego la observación es oportuna y nosotros la agradecemos porque nos da que pensar. Lo que pasa es que la finalidad didáctica del contrato tiene que conciliarse con el rigor técnico y con la contención. Entonces, hay que tomar este tipo de decisiones. Desde luego, es opinable.
Y este tipo de decisiones, entonces, nosotros, como los contratos, las cláusulas del contrato se interpretan las unas por la otra, es verdad, eso hay que reconocerlo, que ese no jurista podría llegar a una conclusión quizá no del todo exacta. Entonces, nosotros lo repensaremos al hilo de esta intervención, que agradecemos, porque, insisto, no es que no lo hayamos pensado, sino que como tenemos, por una parte, que medir las palabras, no sacrificar la claridad, pero es una observación sin duda alguna muy oportuna y que agradecemos, repito. Sí, te había entendido al final, cuando has dicho que quede claro que es sin perjuicio, y yo decía, claro, está en la cláusula de integración, y tú lo que querías es que aquí se estableciera que sin perjuicio de lo establecido en la información precontractual, una matización. Muy interesante, me parece muy que complemente y que coordine con la cláusula de integración del contrato. Puede ser muy procedente, le daremos una vuelta y lo pensaremos desde luego. La compañera dice que si no eres jurista, la cláusula de integración no la tienes. Opina. La idea era que el mensaje que recibe el huésped es: todo aquello de lo cual ha sido usted informado forma parte del contrato, punto. Esa era la idea. Entonces, establecemos qué servicios o qué suministros, en todo caso, forman parte del contrato, y se podría establecer, como tú dices, una llamada, decir, sin perjuicio de la información precontractual sobre otros servicios, o ya se ve cómo se redacta eso perfectamente, para que diga, no solamente esto, sino, efectivamente, antes me han dicho, todo lo que usted me ha dicho en la información precontractual forma parte del contrato y, por tanto, yo tengo derecho a exigir, y no solamente este mínimo, que sería en todo caso, un mínimo exigible. Correcto, me parece muy oportuno. Le daremos una vuelta para que haya una coordinación, porque es verdad, lo damos por hecho de que la integración ya está por un lado y puede pasar ese. No, yo entiendo que está bien la observación y además lo que tú estás diciendo me parece muy oportuno porque son servicios verdaderamente básicos. Entonces, que está la parte contractual, la parte de la preoferta, la ley autonómica pues directamente aplicable, pero efectivamente un no jurista pues le gusta tal, y sobre todo está muy bien, yo considero que es bastante oportuno cuando se dice, en todo caso, están garantizados suministro de energía, porque son cuestiones básicas, ¿no?, que toda vivienda tiene que tener. Efectivamente. Si no hay ninguna otra cuestión, la sexta ya se ha hecho referencia previamente a ella, que en este caso es la entrega de una factura o justificante de pago, factura o justificante, al huésped de los pagos que se ha recibido por parte del anfitrión, los pagos recibidos por él. Indudablemente, por eso hay un apartado segundo, si el pago se ha recibido por una plataforma en línea, que suele ser lo más frecuente cuando se ha contratado de esta manera, los servicios de pago los ofrece la plataforma, pues será la plataforma la que se haga cargo de esta obligación de entrega de una factura justificante de pagos al huésped por el alojamiento y los servicios que en su caso hubiere contratado y que hubiere recibido la plataforma el pago. No creo que esa cláusula plantee demasiados problemas, no lo sé. No sé, es una cuestión formal importante, pero si hay después cualquier tipo de duda o cualquier tipo de cuestión, si no, para avanzar un poco más rápido, paso a la cláusula sexta, que aquí sí se establecen obligaciones importantes del huésped en relación al uso de vivienda, y es el huésped, como dice el Código Civil respecto a cualquier inquilino, está obligado a usar la cosa. El Código Civil dice con la diligencia de un buen padre de familia. Bueno, aquí la terminología también la hemos intentado cuidar. Lo del buen padre de familia, pues quizá ya no sea demasiado procedente, y entonces hemos hablado de con la diligencia debida, y debe destinarla exclusivamente al uso acordado, que es el uso turístico que se hubiere acordado en este caso. Y luego hay una declaración general, dice, asimismo se compromete a cumplir las normas relativas al uso de las instalaciones, dependencias y equipos de la vivienda, de las que todas estas cuestiones habrá sido previamente informado. Y un apartado segundo donde se dice el huésped también se compromete al cumplimiento de las normas del régimen interior de la comunidad de propietarios. Es importante que el huésped conozca y que el anfitrión le informe no solamente de las reglas o de
las normas relativas al uso de las propias instalaciones de la vivienda, que es importante, desde cuestiones, hemos discutido incluso cuestiones menores, de cómo se puede usar adecuadamente los electrodomésticos, cómo se pueden usar el mobiliario adecuadamente. Tiene que recibir información de ese tipo, pero también información relativa a las normas de régimen interior en una comunidad de propietarios cuando la vivienda está ubicada en este tipo de propiedad. De manera que conozca que aparte de las normas de uso de esas instalaciones y dependencias o el equipo de la vivienda, oiga, tiene usted que respetar también la normativa que haya sobre uso de la piscina, o el reglamento de uso de la piscina, el uso de los jardines comunitarios, o uso de las instalaciones o de Perdona que cualquier te otro tipo. interrumpa, es que están en online, se me están quejando que no tenemos el contrato en pantalla online, que no lo están viendo el contrato. ¿Que no están viendo el contrato? Tendrías que darle a compartir pantalla, creo. Sí, le he dado desde el principio. Por alguna razón he llamado a José, pero ¿estás compartiendo pantalla? Sí, A al ver, voy a principio intentar compartir hacerlo yo. pantalla al principio, a ver si tú puedes. A ver. La pantalla de Google Chrome. No. Sí, A ver si voy a por José porque ha debido pasar voy a por José porque bueno, estamos. alguna cosa extraña. Me disculpáis los online. Ahora, ya tenemos aquí a José aquí que nos lo va a arreglar todo. Se nos ha ido, no sé qué ha podido pasar, alguna cosa extraña. Vale, vale, gracias. Creo que ya está subsanado. Sí. Ujú. La cuestión que estoy diciendo de esto, que debe anunciarlo como para realizar el día de sorteo y entonces la venimos a la tienda de no, porque las personas entonces la necesidad del propietario puede obligar a la anfitrión, ya que para permitir la anfitrión para la estación para la casa, para la actividad se le puede obligar también a tomar medidas o una vez ya no tenía su licencia todo lo que retirar o hacer algo igual de porque el administrador dice que sí, pero el tiempo que se pasa es igual y es igual. Perdón, bueno, disculpa. Bueno, la pregunta del compañero es que hay un señor en un caso concreto que, bueno, que no es que él está diciendo un caso concreto, pero este caso pues está bastante extendido, ¿no? Son inversores extranjeros que, bueno, se compran aquí una casa de unas ciertas características y harán la publicidad en su país o donde quiera que sea, que las casas sirven, bueno, pues hacer despedidas de soltera, fiestas, aparecen allí toda clase de personas, total, arman la juerga total. Entonces, la pregunta del compañero es si de alguna manera eso conlleva cualquier sanción retirada de la autorización por parte de la Junta de Andalucía o alguna medida por parte de la comunidad de propietarios. Yo voy a responder brevemente lo que entiendo y quizá la profesora Moreno Torres tenga más elementos de juicio que yo. Ahí habría que distinguir un poco, creo que son las medidas a tomar en el ámbito administrativo. Es una denuncia a la Junta de Andalucía para que imponga sanciones y una de las sanciones cabe que sea la retirada. Incluso sanciones de otro tipo ante el ayuntamiento. Bien, yo quiero decir que esta cláusula, el sentido que tiene es conocemos la situación de convivencia conflictiva que algunas veces se produce entre usuarios de viviendas de uso turístico y el resto de propietarios o usuarios
en régimen de propiedad horizontal, básicamente. Conocemos perfectamente. Conocemos algunos protocolos que, por ejemplo, en Málaga, la Asociación de Viviendas Turísticas están llevando a cabo y códigos de buenas prácticas en ese sentido y la labor que se está realizando de acercamiento y de tratar de resolver este tipo de problemas. Una primera respuesta es esa. Desde el punto de vista del derecho positivo, en el sentido del punto de vista del derecho civil, ahí lo único que se me ocurre es la acción de cesación de la ley de propiedad horizontal por actividades molestas, insalubres, peligrosas y demás. Y que lleva consigo también una indemnización de los daños y perjuicios, la cosa que será también complicada, en este caso el tema de daños y perjuicios, pero al menos sí una acción de cesación. Lo cual, para ejercitar ese tipo de acción de cesación, va a necesitar, aparte de la colaboración de la propia comunidad de propietarios, también colaboración de los ayuntamientos y de la policía, a efectos de poder probar que se están realizando una actividad más allá de lo razonablemente tolerado de acuerdo con las normas de convivencia. Pero no se me ocurre otra cosa que sanciones administrativas y denuncias ante la Junta de Andalucía para que impongan sanciones, y una de las sanciones, cuando es muy grave, es la retirada de la licencia, y por otro lado, una acción de cesación, que desde el punto de vista del derecho civil es la procedente, me parece a mí en este caso. No sé, la profesora Moreno Torres si añadiría algo más al centro. Bueno, yo al respecto tengo que apuntar que bueno, este mismo año tuvimos un congreso de Derecho Turístico donde estuvieron presentes también pues, funcionarias de la consejería, inspectoras que son responsables de este tipo de cosas, y efectivamente esto es una cosa, ellas van y examinan el tema y si hay que sancionar, se sanciona, y si hay que cerrar, se cierra, porque eso al final no es un negocio de vivienda turística, entiendo que es un negocio de eventos. Entonces, ya, pero sí. Pero es que después ya bueno, el compañero dice que es difícil de que puedan cogerlos, pues porque es una cuestión rotatoria, y de que cuando ya puede venir la inspectora, pues resulta que la fiesta ya pasó hace 2 días. También dice que se puede llamar a la policía, que viene, que no viene. Ya son cuestiones un poco, yo creo que de la práctica y de que, bueno, de la comunidad, del presidente de la comunidad que vive allí, todos los vecinos, pues hagan una denuncia colectiva, en fin, es cuestión de atacar por todos sitios, entiendo yo. Bien, hay una última cuestión que me gustaría comentar respecto a esta cláusula séptima, y es que se planteó una discusión sobre si debería hacerse algún tipo de referencia, como hace el artículo 1562 del Código Civil, al hecho de que es muy frecuente en los contratos de arrendamiento, y el alojamiento turístico responde la mayor parte de ellos al esquema del contrato de arrendamiento, esa declaración que se suele incluir en los contratos de arrendamiento de el inquilino, cuando se habla de contrato de arrendamiento, declara recibir la vivienda en perfectas condiciones de habitabilidad. Bien, nosotros estuvimos discutiendo si sería razonable en este caso, en un contrato de alojamiento, incluir esa declaración. Bien, decidimos al final que no. Es decir, expresamente no hemos querido reflejarla porque, sinceramente, tenemos muchas dudas de que el artículo 1562 se pueda aplicar a este caso. Desde luego, si se aplica, no se puede aplicar con el rigor que se aplica a un contrato de duración, de mayor duración, como es un contrato de arrendamiento normal, y no este contrato de alojamiento turístico. Probablemente eso de presumir que la vivienda se ha recibido en buen estado o declarar que la vivienda se ha recibido en buen estado, creemos que es desequilibrado para el huésped. Perjudica claramente al huésped, porque probablemente aquí lo que haya que presumir es justamente lo contrario, que si hay algún defecto o hay algún tipo de avería o algún tipo de deterioro en la vivienda, que no se debe precisamente al huésped que va a entrar. Habida cuenta del corto periodo de duración de este tipo de contratos habitualmente en la práctica, no era razonable que se incluyera. Y no era razonable que se incluyera también porque es muy frecuente que este tipo de alojamientos se contraten sin que el huésped previamente haya visitado la vivienda. Eso se hace así, cuando se hace a través de plataformas, pues es lo más normal. De tal manera que el 1562 no debe impedir que el huésped, en un periodo razonable de tiempo, una vez que toma posesión material de la vivienda, pueda de alguna manera dar a conocer al anfitrión algún tipo de problemas relativos al funcionamiento. Por ejemplo, estamos pensando en electrodomésticos o en cualquier tipo de defecto de instalaciones, que lo más normal es pensar, lo usual será pensar que ya existía el tiempo de del inicio del periodo de alojamiento, de tal manera que razonablemente, si ese artículo finalmente se aplica, habrá que aplicarse o deberá aplicarse adaptado a la propia naturaleza
del contrato de alojamiento, de tal manera que el huésped siempre tenga un periodo de tiempo dentro del cual pueda notificar al anfitrión algún tipo de problema en cuanto al uso detectados por él de la vivienda o de los elementos de la vivienda y pueda notificárselos al anfitrión. Entonces, decidimos no incluirlo, de hecho, sin entrar ya en la discusión sobre si ese precepto resultaría aplicable a un contrato como este. Mi opinión personal es que no, pero decidimos, como mínimo, no incluir ese tipo de obligaciones o ese tipo de declaraciones en este caso. Sí. Bueno, el tiempo se nos ha ido de las manos completamente, pero el asunto da para más, está claro. Aquí tengo preguntas de otros compañeros, pues que claro, una compañera quiere saber qué pasa con la cláusula sexta, por favor. Otros empiezan a hablar de facturas, también otros empiezan a hacer, bueno, Álvaro Graciani pues hace una proposición. Entonces, yo no sé cómo lo veis, pero igual una vez que tenemos este modelo de contrato, si no tenéis inconveniente, podemos organizar otra jornada de este tipo, donde los compañeros que están interesados en este tema y que son bastante, tenemos bastantes compañeros conectados online, a la vista del contrato y que lo puedan estudiar o que lo puedan analizar mejor, hagamos otra jornada donde acabemos con el contrato y además planteéis ya desde el principio las posibles preguntas una vez que le hayáis dado una vuelta al contrato, porque entiendo que el contrato lo estamos viendo sobre la marcha, pero una vez ya que lo podamos analizar mejor, pues creo que podemos seguir enriqueciéndonos y solucionando problemas. No sé cómo lo veis. Pues a mí me parece una muy buena idea, porque además lo cierto es que, visto el interés que despierta, no podemos decir que no. Y la verdad es que hay que admitir que nosotros tenemos ventaja, porque nosotros sí conocemos el modelo de contrato, ellos están leyendo, los asistentes están leyendo el contrato sobre la marcha y eso realmente no es lo ideal. A mí me parece bien, lo haremos en la fecha que podamos, eso sí, y con el formato que vosotros decidáis, Carmen, una vez que lo consensuemos. Me parece muy buena idea porque nos queda demasiado como para prolongar ya la sesión. Sí, yo creo que ya resulta largo y podríamos estar ya mucho tiempo debatiendo, pero siguen surgiendo preguntas que no son nuevas, que son nuevas, o sea que no estamos incidiendo ya en lo ya tratado, sino que vienen a ser otras nuevas, y además me estoy dando cuenta de que necesitamos leer el contrato y que después plantear las preguntas pues con más tino y con más. Entonces, para concluir, deciros que estáis invitados a otra jornada, a una prolongación de esta jornada, por decirlo así, donde seguiremos tratando la presentación de este contrato. El modelo de contrato lo vais a recibir, lo vais a poder leer, podréis preguntar, podéis preparar las preguntas que tengáis conveniente de hacer, ¿vale? En cualquier caso, pues bueno, ya hablaré con el colegio si esas preguntas se hacen alguna anticipadamente, pues para que también nosotros podamos prepararlas y dar la mejor respuesta posible. Así que no sé lo que piensa el público que está aquí, porque los demás no me dicen nada. ¿Os parece buena idea? Sí, yo también quería decir que nosotros somos los primeros interesados. No solo agradecidos, sino interesados en que todo el mundo pueda tranquilamente leerlo, tranquilamente pensar, ver qué problemas se plantean en la práctica, y aunque eso para nosotros sea algo más inseguro, pueda plantear algunos problemas de contestación, algunas preguntas, porque claro, a veces las preguntas necesitas también, la respuesta a esas preguntas necesitas también sosegarla un poco o pensarla un poco. Entonces, por un lado, estamos muy agradecidos porque creemos que va a ser mucho más útil para nosotros, porque seguramente nos van a hacer más propuestas de mejora de este contrato y estamos muy interesados. Y en segundo lugar, si fuera posible que algunas preguntas se nos hicieran llegar con antelación para que simplemente pensemos las respuestas mejor, simplemente para dar mejores respuestas que las que podemos dar, igual que ocurre con los oyentes que sobre la marcha se les van ocurriendo cosas y necesitan reposar un poco. Nosotros también necesitamos pensar un poco las respuestas para que sean respuestas más ajustadas y desde luego más completas posible. Entonces sí nos gustaría si fuera posible. Y muy agradecido nuevamente. Pues nada, muchas gracias nuevamente. La respuesta online de los compañeros que están conectados está siendo también muy positiva al respecto de que piensan que también deberíamos de hacer las cosas así, para que todos tengamos más seguridad jurídica, que es de lo que se trata, de que todos sepamos dónde estamos puestos, que todos sepamos cómo reaccionar y de aconsejar al cliente de la mejor manera posible.
Entonces, pues nada, nuevamente muchas gracias a los dos y quedamos en otra, ¿vale? Pues venga, gracias.